Ya, buenos días alumnos, alumnitos. Les voy a resolver dos problemitas de cuadriláteros. Tienen que ver con el tema de cuadriláteros, curso de geometría. Ya, acá están los problemas, aquí están. Les voy a explicar rápidamente cómo se resuelve. En el problema número uno, te dan el dato que AD vale 7. O sea, aquí en la figura AD vale 7. Entonces, AD, ¿no? Este es AD, ¿verdad o no? Este es AD. Listo. Todo esto vale 7. ¿Correcto? CE vale 5. ¿Cuál es CE? ¿Dónde está CE? Aquí está el segmento CE, ¿no? CE. El segmento CE vale 5. Listo, continuamos, ¿ah? Quiero que vean toda la figura. Después te dicen calcular NK. NK está aquí, mira. NK. El segmento de acá, este segmento le voy a llamar X. Eso es lo que me están pidiendo. Calcular NK. BM es mediana. Ya sabemos que la mediana es el segmento que parte de un vértice y que parte al segmento opuesto en la mitad, ¿o no? Aquí está la mediana, mira. BM. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo parte AC, ¿no? AC en el triángulo ABC, lo parte AC en la mitad. Aquí está, lo parte en la mitad, ¿no? El segmento AM es igual al segmento MC. Y BN es igual a MN. Tenemos BN igual a NM. Por eso que se le pone con 2 puntos, ¿correcto? Diciendo que son iguales. Entonces, básicamente, este es un problema muy sencillo, ¿no? Si conocemos cuáles son las propiedades, quiero que me digan A, D, E, C. ¿Qué cosa es? ¿Qué es A, D, E, C? ¿Qué es? Este es un cuadrilátero. Ya sé que es un cuadrilátero, pero ¿qué nombre tiene específicamente? Este es un trapecio rectángulo, ¿no? Lo que pasa que está inclinado. Las bases de este trapecio sería AD y sería EC, ¿o no? Esta sería la base mayor y la base menor, ¿no? Pero lo que pasa es que el trapecio está inclinado. Y es rectángulo porque se dan cuenta que sus lados no paralelos forman 90 grados con las bases. Al menos este lado de acá, el lado de E. Ya. ¿Qué se cumplía con un trapecio? Se cumplía que la mediana en un trapecio es la semisuma de las bases. Oye, si la base es 7 y 5, su mediana será 7 más 5 sobre 2. Entonces, sabemos que la mediana de un trapecio es paralela a las bases, ¿o no? Y parte en la mitad a los lados no paralelos, ¿no? Entonces, como este M es el punto medio, la mediana tiene que ser paralela a las bases. Paralela a las bases. O sea que la mediana tendría que estar aquí, ¿no? Paralela a la base AD y a la base EC. Entonces tenemos acá a la mediana, que justamente lo va a partir en el punto medio a AC y también lo va a partir en el punto medio a DE. ¿Cierto o no? Por propiedad de la mediana. O sea, aquí lo voy a colocar vamos a colocarle F, ¿ya? MF. Entonces, por concepto teórico, sabemos que MF es la mediana, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. MF es mediana. ¿Pero mediana de qué? Del trapecio, ¿no? Ya es mediana. Y la propiedad de la mediana en un trapecio, ¿cuánto es el valor de su segmento? Es la semisuma de las bases, ¿no? O sea que esta mediana, MF, va a valer 7 más 5 sobre 2. O sea, 7 más 5 es 12, sobre 2, 6. Listo, esto vale 6. ¿Correcto? Y quiero que se centren en este triángulo, en el triángulo BMF. Miren el triángulo BMF. Si te das cuenta, este es un triángulo rectángulo también, ¿no? Sí, es un triángulo rectángulo, pero aquí en un triángulo vamos a aplicar, en este triángulo se puede aplicar la propiedad de la base media. Vamos a sombrearlo. La propiedad de la base media, ¿qué te decía? Acá puedes aplicar, ¿sí o no? ¿Cierto? Este segmento paralelo, que es el segmento que nos piden NK, es paralelo a la base MF, ¿o no? Y parte al lado BM en el punto medio. Por lo tanto, se aplica la propiedad de la base media. La propiedad de la base media te decía que este segmento es la mitad de la base, ¿no? Entonces, por lo tanto, tu respuesta tiene que ser 6 entre 2. O sea, 3. ¿Ya? Así de fácil, ¿ah? La pregunta número 2. Acá está. Hallar AP. AP, ¿cuál es? Este es AP, ¿no? Este segmento de acá es AP, ¿cierto o no? Le vamos a poner X, ¿ya? X es lo que me piden hallar. Donde PN vale 9, ¿qué es PN? PN está acá, ¿no? PN, esto vale 9, miren, ¿ah? Y NC vale 4,
NC vale 4. Entonces, con PN igual a 9 y NC igual a 4, me dan además que ABCD es un paralelogramo. ¿Se acuerdan que era un paralelogramo? Un paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. O sea, este lado AB es paralelo al lado DC, al lado CD. Y el lado AD es paralelo al lado BC. Paralelo significaba segmentos que nunca se iban a cortarse, ¿no? ¿Cierto? Son paralelos, que nunca se iban a cortar. Entonces, y acá me doy cuenta que tengo un rectángulo BMNC, donde acá me dan que este ángulo vale θ y el ángulo acá vale 2θ. Me piden hallar AP. Solución. ¿Cómo se resuelve? Miren, vamos a crear congruencia de triángulos. Acá tengo 2θ. ¿Qué pasaría si yo de B, del vértice B, jalo un segmento o prolongo el lado BM? Voy a prolongarlo, así miren. Ya lo prolongué. Acá está. Y que me corten este punto vamos a llamarle F también. Este punto le llamaremos F, ¿no? Ahí está, F. Listo, entonces, yo me doy cuenta que el triángulo que está aquí, este triángulo que estoy formando, ese triángulo ahí, con este triángulo van a ser congruentes. ¿Son congruentes o no? Porque miren, acá se cumple el triángulo. Vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a escribirlo. BFP será este triángulo, será congruente con el triángulo PNC. Será congruente con el triángulo PNC. ¿Correcto? ¿Qué caso tenemos? Tenemos el caso, hay un caso, a ver, ¿qué caso será? Será el caso, veamos lo que se cumpla, lado igual, ¿cierto o no? Tenemos ángulo y ángulo no. Miren, acá tenemos el ángulo rectángulo, y acá también tenemos el ángulo rectángulo, ¿no? Ya, y faltaría otro lado para que se cumpla. ¿Cuál es el otro lado para que se cumpla? También tendríamos el ángulo θ, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que acá, si esto es 2θ, por la z, ya que esto es paralelo a este lado, se cumple la z, ¿no? La z. O sea, si esto vale 2θ, lo de acá también vale 2θ. Y entonces, ahora sí tenemos el caso lado, ángulo, lado, mira. Lado, ángulo, no, es lado, ángulo, ángulo, ¿no? Ya, lado, ángulo, ¿verdad? Lado, ángulo, acá. Lado, ángulo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es lo que se cumple. Es 2θ. Acá está 2θ, 90, acá está 90, y acá está el lado del que vale el punto y acá está el punto, ¿cierto? Entonces, como estamos demostrando que es lado, ángulo, ¿no? Sino que está en... Acá se cumple que los dos ángulos están consecutivos, ¿no? Es lo mismo, igual son congruentes. Entonces podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Entonces, al ser congruentes, simplemente tenemos que hacia este ángulo de acá es alfa, por propiedad por ángulo puesto por el vértice, lo de acá también será alfa, ¿no? Si a alfa se le opone 4, a alfa también se le opondrá 4. Esto será 4, ¿no? ¿Cierto? Y en el triángulo de acá tenemos, si esto vale 2θ, esto vale θ, ¿cuánto vale el ángulo acá? Este ángulo chiquitito, de color amarillo, vale θ. ¿Verdad? ¿No? Entonces tenemos el triángulo ABF es isósceles. El triángulo ABF es un triángulo isósceles. ¿Qué era un triángulo isósceles? Isósceles. ¿Qué era un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles era aquel ángulo aquel triángulo que tenía dos ángulos iguales, ¿no? Y acá θ y acá θ, ¿correcto? Por lo tanto, a dos ángulos iguales, dos lados iguales. Si a θ se lo pone 4, a este θ se lo pondrá también 4. ¿Correcto? Y continuamos en la congruencia de los triángulos. Como los triángulos eran congruentes, a 90 se lo ponía 9 o no. Entonces acá a 90 ¿qué se lo pone? También se lo pone 9. ¿Cierto? Entonces vemos que X va a ser igual a ¿qué cosa? ¿No? X va a ser igual a ¿cuánto? A 4 más 9, ¿no? Entonces X va a ser igual a 13. ¿Ya?
y ahí está resuelto su problema de cuadriláteros. Eso es todo.